Buenos días por la mañana. Seguimos en nuestro recorrido de Génesis y vamos a estar viendo entonces el capítulo 10. Ya, déjame tomar café, este me quedó bueno hoy también. Capítulo 10, eh, parece que no, pero sí, está bien conectado con el capítulo 11. Y hay unos detallitos bien importantes que tenemos que resaltar. Acuérdense que cuando el que escribió esto lo escribe, no pone capítulos, no escribe versículos, la manera en que relaciona un tema con otro, cómo comienza otra historia, cómo resalta un personaje o un evento, es con palabras, con repeticiones, con frases. Entonces nosotros lo que se hizo después es en la edición, cuando se edita la Biblia, por lo menos esta nueva versión internacional que yo tengo, al principio del capítulo 10 dice las naciones de la tierra. Ese título tampoco es inspirado por Dios, ni los capítulos, ni los versículos, ni los títulos, pero sí el texto mismo, por supuesto, ¿verdad? El Espíritu Santo inspira a estos que escribieron las escrituras, pero entonces tiene su forma retórica, su forma gramatical, para que tenga sentido, para que enfatice, ¿ok? Entonces, en el capítulo 10 nos encontramos con eh, estas diferentes naciones. ¿Ok? Entonces, acuérdense también que la Biblia, ni en los libros de historia, ni en Génesis, ni en ninguna parte, trata de darnos historia o información sobre todo el mundo, sobre todas las naciones. ¿Ok? Estos terrenos, esta gente que se está hablando aquí, son los que conciernen al lado del Medio Oriente, lo que nosotros llamamos el Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosita aquí. Yo les voy a compartir em, este mapa. Ay, ya va, ¿y ahora qué pasó? Ya déjenme ver si lo puedo sacar por aquí. Eh, ahora yo no sé si se puede ver ese mapa. Por alguna razón no me deja compartir el mapa. Bueno, lamentable. Este, zoom, ajá, ya va, déjame ver. Aquí, ya rapidito. Eh, ok, ahora como que sí, vamos a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Boom. ¿Sí lo ven? Señor. ¿Sí se ve el mapa ahí o no? Sí, Sí, ok, gracias. Entonces miren lo que pasa. Aquí donde está este círculo que dice Asia Menor, es donde está Ararat. ¿Ok? Entonces, ahí está la flechita aquí, más o menos, ¿verdad? Donde en esta parte, este es el monte Ararat, es donde está acá. Aquí es donde aterriza el arca, ¿ok? El arca de Noé. Entonces, lo interesante es que las naciones estas que se nos hablan en el capítulo 10 se esparcen entonces por toda esta zona. Entonces, en el capítulo 11 tenemos a Babel, que está aquí entonces, viene a ser en lo que conocemos también como Babilonia. Y más al sur, sureste acá, nos conseguimos con Ur.
Y se acuerdan que entonces de aquí es donde sale Abraham. ¿Ok? Entonces, desde acá, a través de Sem, a Cam y Jafet, se llena esta parte, ellos se van regando para diferentes partes hasta que llegan aquí. Acuérdense que cuando Dios llama a Abraham, entonces él se viene para acá con su familia, con su papá, llega a Harán, aquí se muere el papá. Y Abraham entonces viene, él recorre toda la tierra aquí hasta abajo, sube otra vez y él ve, este es la parte geográfica donde se desarrolla entonces eh, más la historia de Israel, ¿verdad? Y por supuesto la vida de Jesús aquí en Jerusalén, en Nazaret, en Galilea y todo esto. Pero entonces quería que vieran, miren el terreno aquí también, ¿no? Que es bastante de montañas altas, difícil navegar entonces en ese territorio. Ok, entonces con esa idea más o menos del mapa, los que pudieron ver, nos damos cuenta es que entonces estos tres se riegan. Y el capítulo 10 nos da una reseña breve de esta gente, pues. Entonces, una cosita interesante también que es bueno resaltar, me parece. Normalmente se mencionan a los hijos de Noé como Sem, Cam y Jafet. Y resulta que aquí en el capítulo 10 los invierte. Entonces, acuérdense, los escritores están, el que escribe esta historia acá, estás usando tácticas, técnicas de énfasis, de propósito. Entonces, eso no es así al azar, porque se me saltó Sem y bueno, voy a poner a Jafé, sino que lo hace con un propósito. Parece que los de Jafet, entonces son los que están más o menos ahí en esa zona más cerca, hasta que llegan a donde Sem, que está más lejos geográficamente, pero también porque Sem es el que conecta con Abraham, que es el que va a venir después. ¿Ok? Y otra cosa también, estos dos capítulos, 10 y 11 son el espacio, el punto de quiebre para la historia entonces que viene, que es más importante en Génesis también, que es el comienzo mismo de la nación, con el llamamiento de Abraham. ¿Ok? Entonces, quizá puede ser eso el orden, una de las razones del orden, ¿no? Entonces, el capítulo 10 nos muestra la interrelación y distribución geográfica de las naciones aquí en este Medio Oriente. Hay, por ejemplo, mira lo que dice que el versículo 5, este, dice, para ver dónde estás. Ajá. Algunos de ellos se esparcieron por las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Entonces, aquí viene también un vocabulario y una cosa que es algo que se usa mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo, que es que el escritor narra como si ya hubiera pasado algo, aunque todavía no ha pasado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando dicen los libros de historia que estaban Israel y Judá, cronológicamente todavía está solamente la nación junta, no se ha dividido. ¿Se acuerdan que la nación se divide entre las 10 tribus del norte y las 2 del sur? Pero el escritor, como ya sabe que se dividió, porque él está escribiendo después, habla del evento como que si ya se hubiese dividido en dos. Pero en realidad todavía, históricamente, lo que él está contando es como si estuviera unida.
Entonces, lo que está pasando aquí es que el capítulo 10 y 11 parece que estuvieran al revés, ¿verdad? Porque en el capítulo 10 todavía no habían idiomas diferentes. ¿Ok? Entonces lo dice en el en el versículo 5, en el versículo 18, lo repite, ¿verdad? Em, perdón, en el 5, en el 20, estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Ellos estaban ahí juntos prácticamente y sí tenían el mismo idioma, ¿va? La diversidad de idiomas viene en el siguiente capítulo. Y en el versículo 31 lo dice otra vez. Entonces, acuérdense, repeticiones importan. Y entonces, por ejemplo, aquí dice, estos fueron los hijos de Sem según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. ¿Ok? Hay otra palabra que es importante que es esparcieron. Ellos se regaron, se esparcieron. Que entonces también lo dice en el versículo 5. Eh, algunos de ellos se esparcieron por las costas. En el 18 dice, luego estos clanes cananeos se dispersaron. Y en el 32 dice que a partir de estos clanes las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. ¿Ok? Entonces, por lo menos hablando de dispersar, se usa en el versículo, en el capítulo 11 después. El que vaya a dar el 11 allá, me disculpa esto, pero el 11:4 dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. También en el 8 y en el 9 se habla de eso. Otra frase que se repite en los dos capítulos es la región de Sinar, capítulo 10, versículo 10. Dice, las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad, Calné, en la región de Sinar, y esa frase la repite en el 11:2. Y otra que entonces sí nos importa mucho es 10:11, que es construir, y en el 11:4 entonces también dicen ellos, allá los de Babel, construyamos una ciudad. Entonces, lo que quiero que vean es que estas palabras, frases que se repiten, hacen ver los dos capítulos como dos historias en un contexto muy mezclado, muy ligado. ¿Ok? Em, entonces, miren, ya va, déjeme ver aquí otra. Ok, en el capítulo 11, en el versículo 9, entonces es cuando leemos directamente que dice, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. La confusión tiene que ver en que unos hablaban una cosa y otros otra. Entonces, eh, a pesar de que en el capítulo anterior se dice que ellos tenían sus propios idiomas. ¿Ok? Ahora, cuando dice aquí, perdón, lengua o lenguaje, este, o idiomas en el versículo 5 en la Biblia mía, la palabra en hebreo es lenguas, precisamente. ¿Ok? Y entonces eso nos recuerda también allá de Hechos 2 cuando dice que la gente hablaron, les entendía en su propia lengua. Entonces es lo mismo, es el idioma. Inclusive en estos tiempos. Acuérdense que balbuceo sin sentido o lo que se dice hablar en lenguas no es algo que se entiende. En cambio, desde aquí, desde el hebreo inclusive, cuando está hablando de los idiomas, se usa la palabra lengua.
en este caso. ¿Ok? Entonces, el capítulo 12 nos va a llevar a Abraham. ¿Ok? Inclusive en capítulo 11 en el versículo 27. Esta es la historia de Tera. Esta Biblia le pone acento en la E aquí. El padre de Abraham, Nahor y Harán. Y eso es lo que importa entonces para el relato que va a venir ahorita, más tarde también. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que pasa. Estas naciones, esta gente se riega, ¿verdad? Por esa parte ahí del mundo, pero tienen una tendencia que parece que agrava el pecado de la gente que estaba ahí en Babel. El pecado no fue solamente que quisieron hacer una torre alta, ¿ok? Que irónicamente ellos dicen en versículo 4: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Pero en el versículo 5 dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad. O sea que la intención de ellos de llegar a Dios, de ser como Dios, de construir algo que los haga llegar hasta allá, hasta el cielo, por supuesto que no funciona. Es una cosa que eso no tiene sentido, ¿verdad? Y el escritor nos los hace ver con ese juego de palabras. Ellos quisieron llegar al cielo, pero Dios baja, porque obviamente no están llegando. Pero la otra cosa que quiero llamar la atención es cuando ellos dicen, construyamos una ciudad. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que desde allá, desde el capítulo 1, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, ¿verdad? En el versículo 28 dice, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Ok? Entonces, para llenar la tierra, uno tiene que salir, tiene que expander. ¿Ok? No era para quedarse ahí enconchados bueno, vamos a quedarnos aquí nosotros. Ese mismo principio, otra vez, también lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vayan, vayan por todas las naciones. Vayan por todo el mundo. Cuando la iglesia se trata de quedar en el mismo sitio o se queda en el mismo sitio allá en Jerusalén hasta el capítulo 8 de Hechos, viene la persecución y ahí es que fueron esparcidos. Entonces, Dios tiene como esta idea desde el principio de salir, de llenar, de expander, ¿verdad? En el capítulo 4 pasa otra cosa que es bien interesante, pasa con Caín. Y Caín en el versículo 12 dice aquí, en cuanto a la consecuencia de su pecado: cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. ¿Ok? Y él después dice en el 14: hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Pero entonces dice en el 17: Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Entonces Caín está haciendo lo opuesto a lo que Dios le había dicho de castigo. Tú vas a andar como un errante, porque se va a poner a construir una ciudad. Entonces, como Adán y Eva, como Caín, están yendo en contra directamente de lo que Dios le dijo. Y lo que pasa en el capítulo 11 entonces, es que ellos también dicen, construyamos una ciudad. Eso también lo hizo Nimrod con ciudades como esa misma, pues, como Babel y otras que hizo, ¿no? Pero entonces el asunto es que el pecado, entonces, por lo menos hasta aquí también,
aparte de la soberbia y de querer llegar al cielo y esas cosas, es de establecerse, de enconcharse, de sacar raíces en un sitio donde Dios no les había dicho. Y entonces lo que hace Dios es que los esparce o igual por todas partes, como diciendo, ustedes van a hacer mi voluntad, quieran o no. Aquí se hace lo que yo digo. Entonces, el pecado de esta gente tiene muchas partes, eso lo vamos a ver lo más seguro en el capítulo 11, el lunes, perdón. Pero lo que quiero que veamos aquí entonces es que el diseño de las escrituras es tan dinámico y tan vivo también, que nos hace pensar, nos hace ver, bueno, ¿por qué dice aquí primero si todavía no había pasado? O este, ¿cómo cuadra con aquel? Entonces, es bueno ver el contexto más general de lo que dice la escritura, eh, palabras repetidas, frases repetidas, personajes que vuelven otra vez, y la historia entonces. Y lo que vamos a ver del martes en adelante, entonces ahí sí es donde viene ese cambio fuerte en el libro, que es con Abraham, de donde venimos nosotros también, porque nosotros somos descendientes, nosotros estamos metidos aquí en esta historia igual. Nosotros somos descendientes de Abraham también, dice Pablo, por la fe, por el cumplimiento de las promesas en Jesús, porque somos su pueblo, un pueblo amado, un sacerdocio, de reyes y reinas. Nosotros somos parte de esta historia. Esta es nuestra historia. Entonces, vamos a prestar atención y por supuesto sin caer entonces en, en estas faltas, algunas bien marcadas, otras más sutiles. Y debemos estar pendientes entonces para darle siempre la gloria y la honra a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias que nos invita a pensar, a descubrir, a investigar, Señor. Gracias por este rato que tenemos para dedicarnos a esto. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, como ya oramos más temprano, mi hermano Ricardo, orando por esta reunión que hemos ya estado haciendo por 4 años más y los que vengan. Gracias por este tiempo que tenemos para pasear por las Escrituras. Te pedimos entonces que nos des la sabiduría que necesitamos, la diligencia para leerla y la intención de obedecerla. Te amamos mucho, Padre, y te damos gracias por la historia. Te damos gracias porque podemos ver tu plan y podemos vernos en el espejo también de esta gente, de la historia, de la vida. Estas fueron vidas de gente como nosotros, que algunos te obedecieron, otros te desobedecieron y sufrieron consecuencias los dos grupos. Ayúdanos siempre, Señor, a estar de tu lado, a buscarte con ganas, con ánimo, con pasión también. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia donde quiera que esté. Te pedimos que hoy nos ayudes a recordarnos de dónde venimos, las raíces nuestras de dónde son. Y a la final nos damos cuenta que venimos de ti y que queremos también entonces ir de vuelta a ti, Señor, para verte cara a cara y eternamente. Te pedimos la bendición y te pedimos perdón, diciéndote que te amamos y que te damos toda la gloria y la honra, Señor, que son siempre para ti. Es a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, por quien oramos y te pedimos todo esto. Amén.